Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde se llevará a cabo la sesión extraordinaria en torno a las leyes secundarias en materia de la reforma energética. Le comento que este día, 1 de agosto, se van a analizar, a discutir y, en su caso, a aprobar dos dictámenes. Uno de ellos es el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. El segundo dictamen que se estará analizando, discutiendo y, en su caso, aprobando aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados corresponde al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Bueno, pues también es importante, como ya se lo había comentado, pues platicarle un poquito sobre este proceso que han venido formando parte pues de esta sesión extraordinaria en torno a estas leyes secundarias en materia de la reforma energética. Le comento que en este sentido, el pasado 30 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un paquete de legislación secundaria que comprende 9 iniciativas, de las cuales 6 iniciativas se remitieron a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, con el fin de que se realizara el proceso legislativo correspondiente. En el caso de la Cámara de Senadores, la mesa directiva turnó las 6 iniciativas a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, quienes realizaron diversas modificaciones y elaboraron 4 proyectos de dictamen relativos a dichas iniciativas, los cuales fueron aprobados por la mayoría de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Estas 4 dictámenes se enviaron a la mesa directiva de la Cámara Alta, quien solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convocara a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de desahogar dichos asuntos, lo cual el pasado 16 de julio fue aprobado por el Pleno de este órgano legislativo. En este sentido, el pasado 17 de julio del año en curso se dio apertura al cuarto periodo de sesiones extraordinarias. En este momento está comenzando esta sesión extraordinaria en torno a las leyes secundarias en materia de la reforma energética. Comenzamos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado José Isabel Trejo Reyes. No hay sonidos, un segundo. Bueno. Ahí. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables diputadas y diputados de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. En primer lugar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con quien trabajamos en Comisiones Unidas para la integración del dictamen que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, por su disposición, apertura al diálogo y consensos adoptados en beneficio de nuestro país. Este dictamen contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Y 2, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Mexicano de Petróleos para la Estabilidad y el Desarrollo. Ambas iniciativas fueron suscritas por el señor Presidente de la República. Ahora bien, en relación con dichas iniciativas, los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras llevamos a cabo un extenso programa de actividades de consulta y análisis, como fue públicamente notorio. Se llevaron a cabo reuniones con servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía. También se hizo presente el señor gobernador del Banco de México para exponer su visión acerca de las responsabilidades que tendrá en el manejo del Fondo Mexicano del Petróleo. Ambas iniciativas se tratarán de manera conjunta en un solo dictamen, ya que el objetivo
que en ambas se plantea es el de hacer el uso eficiente y racional de los recursos provenientes del mejor aprovechamiento de la riqueza petrolera propiedad de la nación. Como resultado del proceso democrático de análisis legislativo, las citadas iniciativas fueron enriquecidas a través de un total de 77 modificaciones y adiciones, reformas que retocaron y se asumen en el presente dictamen, creemos que en la dirección correcta. Respetando el tiempo que me corresponden a las presidencias que dictaminamos, me permitiré mencionar brevemente solo los principales cambios que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, intentando plantear la esencia de los cambios en el presente contexto y de conformidad con el desarrollo del debate este día. Comenzaré con los realizados a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y a la Ley Federal de Derechos y posteriormente las reformas a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y la Ley de Coordinación Fiscal. Con respecto a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se plantea un cambio fundamental, un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual reduce de manera significativa su carga fiscal. Este nuevo régimen se trata de un cambio largamente esperado y es uno de los elementos claves para que la empresa pública mexicana pueda competir con el nuevo marco legal. Así se modifica el régimen fiscal de Pemex con el objeto de permitir a Petróleos Mexicanos operar bajo un régimen fiscal más equitativo y simple que el actual, por lo que la propuesta de modificación plantea eliminar 3 de los 6 derechos aplicables actualmente a Pemex. Ahora solo hará pagos 1, el derecho de utilidad compartida con una tasa aplicable del 68%. 2, el derecho a la extracción de hidrocarburos aplicando una tasa que será determinada por el precio de los hidrocarburos en dólares. 3, el derecho de exploración de hidrocarburos, que consiste en un pago fijo que se impondrá respecto a las áreas a explorar. Estos derechos son equivalentes al pago de una cuota para la fase exploratoria, una regalía y una contraprestación a favor del Estado. También se establece un límite máximo a las deducciones y se permite a los asignatarios acarrear costos que sobrepasen el límite establecido en cada periodo para tener deducciones en ejercicios posteriores. En congruencia con los nuevos derechos establecidos, se incorporaron modificaciones para, primero, simplificar la estructura fiscal de los contratos de licencia para que la contraprestación sea determinada mediante la aplicación de una tasa de valor contractual de los hidrocarburos, apegándose esta propuesta a la práctica internacional. Y 2, en el caso de los contratos de producción compartida, se incorporó la posibilidad de que en estos convenios se incluya la recuperación de costos como una contraprestación a favor del contratista. 3, se amplían los conceptos no deducibles para los gastos, pagos de contraprestaciones, costos e inversiones que corresponden a otros contratos y que puedan duplicarse o aquellos que estén por encima del precio de referencia o mercado razonable. Con la finalidad de garantizar un mayor flujo de recursos para el Estado cuando se inicie la producción de hidrocarburos, se propone ajustar el mecanismo que determine las regalías para permitir un aumento en el monto de las regalías de 10 a 14 dólares, esto a través de disminuir el precio de 60 dólares propuesto por el Ejecutivo a 48 dólares y aumentando la tasa del 5 al 7.5 en la determinación del valor contractual del petróleo. En cuanto a la instrumentación de los contratos, se precisa que estos deberán prever las condiciones bajo las cuales los contratistas podrán aprovechar productos o sustancias distintos a los hidrocarburos, siempre y cuando no se requiera concesión para su explotación o aprovechamiento. Se establece que las empresas productivas del Estado y las personas morales podrán participar en los procesos de licitación, 1, de forma individual, 2, en consorcio, 3, mediante asociación, en participación y podrán ser titulares de más de un contrato. Se establece también las reglas por las cuales se pagará el impuesto sobre la renta y las deducciones permitidas, ya sea en forma individual o mediante consorcio y el acuerdo de operación conjunta. Se prevé más de una variable de adjudicación para los contratos asignados mediante licitación pública y que éstas deberán estar asociadas al monto o porcentaje de recursos que reciba el Estado, siendo la Secretaría de Hacienda la que establezca los valores mínimos aceptables para el Estado. En materia de obligaciones de los contratistas, se establece que la recuperación de costos, gastos e inversiones se sujetará a las reglas y bases de los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda. Dichas reglas deberán apegarse a los principios de transparencia, economía y eficiencia. Se establece que únicamente las contraprestaciones entre el Estado y los contratistas se sujetarán a la tasa del 0% para los efectos del IVA. Se modifica el umbral de años para el inicio de la producción en el caso de los proyectos de aguas profundas, pasando de 10 a 15 años, con la finalidad de tener tiempo suficiente para lograr la primera producción de este tipo. Se establecen de manera clara y precisa las funciones que corresponden al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría de Hacienda, así como la puntualización de que las funciones que realicen estas instituciones respecto a la fijación, administración y verificación de aspectos financieros de los contratos no constituirán actos de autoridad. Se adicionó un nuevo título a la ley denominado del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos,
cuya finalidad es resarcir a las entidades federativas y los municipios donde se realicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, los daños que estas actividades puedan producir en el medio ambiente. Además, establece el mecanismo mediante el cual se pagará este impuesto por parte de los contratistas y de los asignatarios y que tendrán como destino el fondo para entidades federativas, el 100% para las entidades y los municipios. En materia de transparencia, se estableció la obligación del Fondo Mexicano del Petróleo y de la Secretaría de Hacienda de hacer pública mensualmente los medios electrónicos y mantener actualizada la información de ingresos derivados de la comercialización de hidrocarburos, montos de contraprestaciones pagadas a contratistas por periodos, ingresos percibidos por el Estado por conceptos de regalías, asignaciones que hayan migrado a contratos, montos del impuesto sobre la renta pagados por los asignatarios, etcétera. Se crea un régimen de transición para la aplicación de los porcentajes máximos aplicables en la deducción de costos, gastos e inversiones para efectos del cálculo de derecho por la utilidad compartida aplicable a los asignatarios. En cuanto a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de conformidad con las recientes reformas a la Constitución, el Fondo Mexicano del Petróleo tendrá como objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Ahora bien, la ley a la que se hace referencia prevé que el Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que tiene estas funciones: servir como medio de recepción y ejecución de los pagos de las asignaciones y en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta función y la obligación de transparencia, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades. Y dos, administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes del petróleo y los demás hidrocarburos. Esta función permite transferir los recursos del Estado conforme a las reglas muy claras de coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo, estableciendo explícitamente el destino y uso de los recursos petroleros generados a favor de la nación. De lo anterior se desprende que la administración de los ingresos derivados de los contratos mencionados debe correr a cargo del Fondo Mexicano y no del Fondo Mexicano del Petróleo y no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo propuso el Ejecutivo Federal en sus iniciativas. Sin embargo, y dada la competencia con que cuenta la Secretaría referida en materia de ingresos públicos y que tiene bajo su responsabilidad procurar la estabilidad de las finanzas de la nación, se estimó conveniente establecer que dicha dependencia sea la encargada de verificar los cálculos y pagos que realice el Fondo Mexicano de Petróleo en relación con los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. A efecto, estas comisiones proponen incorporar de manera clara y precisa las funciones que le corresponden al Fondo y lo que le corresponde a la Secretaría. Finalmente, señoras y señores diputados, cabe resaltar que los recursos entregados al Fondo Mexicano del Petróleo serán destinados a lo siguiente: primero, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; segundo, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; tercero, al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; cuarto, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía y Hidrocarburos, incluyendo los montos que, conforme a la distribución que determine su comité técnico, se destinen a fondos de investigación científica; quinto, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía; sexto, a la Tesorería de la Federación para cubrir los gastos de fiscalización en materia petrolera; y séptimo, a la Tesorería de la Federación, los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de ingresos de la Federación se mantengan en el 4%. Por todo lo anterior, se considera que el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Energía a la consideración de esta soberanía se cubren eficazmente los aspectos fiscales de la reforma constitucional en materia energética, lo que redituará en el fortalecimiento de los instrumentos tributarios en materia energética y se traducirá en beneficios para la población y el Estado mexicano en su conjunto. En ese entendido, tales propuestas se encuentran ahora sujetas a su consideración, señoras y señores diputados, con la finalidad de que ustedes valoren su viabilidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputados. Está a discusión el dictamen y para presentar una moción suspensiva tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada Zuleima Huidobro González. Con su permiso, presidente. Antes de iniciar, sí quisiera comentar lo siguiente. El día de ayer se quejaban de que no presentábamos propuestas serias, lo cual cada uno de los integrantes de los grupos parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano se confirmó que no era cierto lo que estaban diciendo.
Hoy, al inicio de la sesión, se ve un pleno totalmente vacío y aún así se siguen quejando. Ayer se quejaron de que llamé a esta Cámara de Diputados mercado, pero está todavía peor el asunto, porque además es un casino verde. En vísperas de la materialización de una reforma energética privatizadora, no es de extrañarse que de nueva cuenta se busque beneficiar a grandes empresas. En este caso, primordialmente transnacionales, en perjuicio del conjunto más vulnerable de la sociedad, a través de la experimentación de un aumento generalizado en los costos en bienes y servicios del sector, tal y como la experiencia nos los ha demostrado, con la liberalización de otros campos al capital privado. En contraposición a lo que mañosamente ha sido campaña publicitaria encabezada por el Ejecutivo Federal, respecto al proyecto de legislación secundaria en materia energética, lo que podemos resumir de este proyecto de nuevo orden jurídico es que ha sido conducido con total irresponsabilidad por sus promotores en temas trascendentales como el medio ambiente, por un desprecio inusitado en contra de Pemex, por un brutal desinterés para alcanzar un verdadero proyecto de seguridad energética nacional, así como una nula visión estratégica para conseguir al corto plazo el desarrollo sostenido que nuestra economía necesita. En atención a lo anterior, es por lo que afirmamos que existen razones de sobra para no considerar viable para el futuro del país la participación del capital privado en todas las cadenas de producción de los hidrocarburos, que la expansión y modernización que la empresa paraestatal Pemex requiere debe prever la recuperación de contenido nacional en el sector, no desmantelarlo a manos de empresas extranjeras que, favorecidas por un esquema de fiscal laxo, se les permita llegar a un país con una visión de saqueo desmedido de los recursos naturales. Se mantiene el mismo esquema fiscal para el sector público, es decir, prevalece la obligación irrestricta de Pemex sobre el pago de derechos al fisco, mismo que actualmente instan a la paraestatal a soportar entre el 30 y 40% la base presupuestal del país, condicionándola a entregar a favor de la Federación cantidades superiores al 90% de su utilidad anual. Así, ante el panorama descrito, es que se construye un escenario de enorme desventaja para Pemex frente a sus competidores, pues será casi imposible que ésta pueda entrar o permanecer en el mercado sin posibilidad de invertir en investigación o compra de infraestructura y nuevas tecnologías. Que por esta ley de ingresos sobre hidrocarburos es inaudito que se encubren flagrantes violaciones a nuestra Carta Magna, como son el otorgamiento de concesiones a favor de entidades privadas o la exención otorgada a esta respecto al pago de utilidades a los trabajadores de aquellas empresas que realicen actividades de explotación y extracción de hidrocarburos. Me pregunto, ¿podemos confiar en la visión del Ejecutivo cuando se están asumiendo los pasivos laborales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad con el objeto de liquidarlas? Porque si el nuevo esquema de empresas productivas del Estado fuera rentable, no habría necesidad de cargar al erario este conjunto de prestaciones a favor de los quebrantados trabajadores de ambas compañías. Podré tener un tono muy pesimista, pero lo que realmente se está haciendo es preparar el terreno de extinción de estas empresas, sin enfrentarse a la resistencia sindical de un colectivo que siempre se ha caracterizado por regalar votos al revolucionario institucional. Es una falacia que se esté procurando beneficiar a los trabajadores por medio de la permanencia de sus derechos adquiridos. Ahora bien, por lo que respecta a la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, con el supuesto objeto de mejorar y administrar los recursos derivados de la renta petrolera, este será más que un nuevo mecanismo de opacidad en cuanto al manejo presupuestal de las finanzas públicas, pues muy lejos estará del cumplimiento de sus propios objetivos, cuando desde la propia integración de su comité técnico se está dejando abierta la posibilidad para que sus participantes sea un conjunto de entes serviles y que solo responderán a la materialización de intereses ya pactados. Otro aspecto por el que afirmamos que este fondo estará lejos de atender lo que sus propios fines les han planteado es porque la capitalización del mismo dependerá de aquellas contraprestaciones que las empresas privadas paguen a favor del Estado mexicano por concepto de asignaciones o contratos. Situación que no garantiza en lo absoluto su existencia cuando las condiciones incorporadas en los instrumentos contractuales no serán consideradas disposiciones de carácter general. Es decir, que las contraprestaciones solo podrán ser ejecutables en términos de lo que establezca el propio contrato. Aunado al hecho que, como bien sabemos históricamente en nuestro país, los actores particulares con el beneplácito de la autoridad responsable libremente han eludido sus obligaciones fiscales.
Es por eso que los integrantes de Movimiento Ciudadano es que proponemos la moción suspensiva con el objeto de suspender el proceso de discusión del dictamen. Pues otra vez somos testigos de la manera improvisada, atropellada y descuidada de cómo se ha legislado en este Congreso, es decir, al vapor, con toda opacidad, siempre en atención a los designios que dicta la oficina de la Presidencia. Muchas gracias a aquellos que han tomado y prestado atención. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra también para presentar su moción suspensiva la diputada Teresa Mojica Morga. Con su venia, señor presidente. Buenos días a todas y todos los mexicanos, que es para quien hablaré el día de hoy, ya que hoy nuestro pleno se encuentra casi vacío. El PRIAN viene hoy dispuesto a aprobar, entre otras leyes, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Con tal disposición, pareciera que no conocen o no han leído el proyecto de ley, pues de otra forma no se explica que aprueben en sus términos dicho dictamen. En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que el texto de esta ley está plagado de principio a fin de vicios e imperfecciones tales como evasión de la legalidad, opacidad, perpetuidad inexplicable e inconveniente de la figura del Fondo Mexicano del Petróleo, concentración excesiva de facultades en muy pocas manos, discrecionalidad en el manejo de los recursos financieros que son de todos los mexicanos y sobre todo autoexculpación adelantada por previsibles malos manejos de parte de los comisionados. Así, se señala que las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso público del Estado, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente, el Banco de México como institución fiduciaria, forma parte de la Federación y no será considerado entidad paraestatal. Es decir, es un fideicomiso público que no se considera público y se extrae de la legalidad para ser manejado discrecionalmente. El contrato constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo tendrá una duración indefinida y con carácter irrevocable, para que el Ejecutivo Federal lo maneje a su gusto por siempre, como si verdaderamente fueran eficientes y no fueran recurso de los mexicanos. Los miembros independientes del Comité de Administración serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, o sea, no serán independientes, pues responderán a su patrón Peña Nieto, que sin duda colocará ahí a miembros del cartel de los saqueadores del país. La política de inversiones y de administración de riesgos para la reserva del fondo incluye buscar el máximo retorno a la inversión con un nivel adecuado de riesgo y buscar una diversificación del riesgo mediante una composición de cartera en activos financieros tales como bonos soberanos indexados a inflación, bonos corporativos y acciones, entre otros. Con este nivel de generalidad, expondrán los recursos de la reserva del fondo con el riesgo de perderlos y seguro lo harán perjudicando aún más a los mexicanos. En el colmo de la opacidad y del cinismo, el auditor externo del Banco de México, contratado por el secretario de Hacienda, será también auditor externo del Fondo Mexicano del Petróleo y solo enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión
copia de los dictámenes que presente al comité, sin que el Congreso pueda opinar sobre los resultados. Significa que el secretario de Hacienda va a contratar a un auditor externo para que lo audite a él. En su carácter de presidente del Comité Técnico del Fondo, en las cuentas del Fondo, y le informe de los resultados al mismo secretario que lo contrató. O sea, serán juez y parte, por lo que sin duda aumentará la corrupción y la opacidad del Ejecutivo. Tanto cinismo y desfachatez lastima a los mexicanos. Para finalizar, más discrecionalidad, vías a la ineficiencia y a la corrupción, cubriéndose las espaldas y lavándose las manos por adelantado, pues los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando actúen conforme a sus facultades. Termino, presidente. Cuando los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, en ambos casos con base en la información disponible al momento de la decisión. En los procedimientos de responsabilidad que en su caso se lleven a cabo en contra de los miembros del comité, será necesario que se acredite el dolo o la mala fe con que se condujeron. En México, el problema no es acreditar el delito y la corrupción, el problema es aplicar la ley a los ladrones y corruptos solapados desde lo más alto del gobierno, que sin ningún rubor los hace diputados y senadores. Compañeras diputadas y diputados, legislemos a favor del pueblo mexicano. No aceptemos las aberraciones de este dictamen y rehagamos la ley y el dictamen. Honremos el juramento que hicimos al tomar posesión como diputados y respetemos la Constitución. Dignifiquemos a nuestros héroes como Vicente Guerrero, quien dijo: la patria es primero, porque de lo contrario, los mexicanos traicionados estaremos esperándolos en la consulta popular sobre la reforma energética que se aplicará en el mes de junio de 2015 para echar abajo estas leyes entreguistas y privatizadoras. Finalmente, les comparto esta frase de Joseph Pulitzer que viene al caso. Lucha siempre por el progreso y la reforma. Nunca toleres la injusticia o la corrupción. Lucha siempre contra los demagogos de todos los partidos políticos. Nunca dejes de sentir simpatía por los pobres. Dedícate siempre al bienestar público y nunca tengas miedo de atacar aquello que está mal, porque les pido se suspenda la discusión de este dictamen y se devuelva a comisiones para su debido proceso. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. Tiene la palabra también para presentar su moción suspensiva el diputado Uriel Flores Aguayo. Hasta por 3 minutos. Buenos días. Hay que hacer una crítica a las compañeras y compañeros que integran este pleno, que no han llegado todavía. Me parece que faltan a su responsabilidad. Quiero señalar en primer lugar que me parece una práctica, quiero resaltar, una práctica arbitraria de la mayoría, de la conducción de esta Cámara, cómo se obliga a debatir y a votar de manera global los dictámenes. No se desglosa y no se dan las condiciones y los tiempos para tratarlos con cierta exclusividad, con centralidad, con mesura, con serenidad, y entonces todo va, aunque hubiera aspectos que pudieran ser apoyables, desdeñan a los grupos que estamos en minoría y prefieren que se vote todo blanco y negro, todo o nada. Es un método arbitrario y antidemocrático. No se puede concebir que un asunto tan relevante para la nación sea discutido y aprobado con una velocidad no usual dentro de la propia legislación, que marca los tiempos tanto de las minutas como de las iniciativas, y que cuando se trata de un asunto de extrema urgencia, operan las sesiones extraordinarias en la especie. Este asunto no es de eso, se necesita tener conocimiento y conciencia de lo que aquí se va a resolver, es el patrimonio petrolero de los mexicanos.
Sobre la renta petrolera, la razón por la cual las empresas extranjeras voltean a México será entregada al capital privado. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo se convertirá en un mecanismo ineficiente e inoperante del gobierno mexicano que fracasará en cumplir con las funciones tributarias de rectoría económica del Estado y de generación de una economía de bienestar para la población. Lo anteriormente señalado se sustenta en que el Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo no tiene como prioridad el ahorro a largo plazo, como es el caso de los fondos de Noruega, los Emiratos Árabes Unidos o Chile. El verdadero propósito del Fondo Mexicano, de acuerdo con el artículo 7º, fracción segunda, es obtener recursos que garanticen el pago de los contratos, lo que lo convierte en un simple mecanismo para garantizar el pago de esos contratos con las compañías extranjeras y sostener el flujo de recursos a las entidades federativas. Hay que alertar, y lo declaró un compañero nuestro, el diputado Carol, que le reconoció a Hacienda que van a disminuir 11,000 millones de pesos para las entidades. Es decir, hay que decirlo muy claro, aunque se está hablando de un fondo compensatorio para el presupuesto del 2015, van a ser afectados los estados, las entidades y los municipios, ya de por sí una buena parte endeudados, quebrados, mal administrados. Esa es una parte en la que debe enfocarse hoy el debate para hacer un intento de rescatar algo para esas entidades y para esos municipios. Es todo, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara también para presentar su moción suspensiva hasta por 3 minutos. El letrerito de traidor a la patria, Enrique Peña Nieto, lo traeremos después. Hoy lo que nosotros podemos decir que pretenden legislar, reiteramos la falta de objetividad a la información y a los efectos de la modificación del régimen fiscal de la nueva empresa productiva del Estado. La claridad en las reglas para la integración del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo son elementos de fondo para que el dictamen que se presenta sea regresado a comisiones con el objeto de cubrir a cabalidad con el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determina que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o determinado por ley posterior. En este último caso, primero, se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos en los términos del párrafo anterior, según el artículo 18 de esta ley. Pero miren, diputados, estamos ante un problema de transparencia y rendición de cuentas demasiado grave. No basta con pretender establecer un nuevo régimen fiscal para las empresas de Estado. Es necesario conocer en términos reales su impacto en la hacienda fiscal. No se trata de un borrón y cuenta nueva que deje en la impunidad la desviación de recursos millonarios de las empresas que se transforman, no solo por los pasivos laborales, sino por la deuda real de cada una de estas, y la falta de transparencia en su administración, actos de opacidad y corrupción que alteran los fondos de la hacienda pública. En este asunto no se trata de otorgar a través de una reforma legal un carácter legal a los pasivos laborales o crediticios de las empresas Pemex y CFE con el objeto de convertirlos en deuda pública o déficit público federal, sino que hay un desfalco que no se borra con un cambio de paradigma en las nuevas empresas. Existen responsables del déficit aproximado al billón de pesos.
La presunción de corrupción no es solo por el desvío de fondos públicos, sino por la asignación ilegal de contratos por obra y servicios impulsado a través de prestanombres a empresas familiares. Y es necesario determinar responsabilidades, por eso estamos insistiendo en que se tiene que investigar el desempeño de los directores de estas empresas, que ya sabemos desde Salinas, con Francisco Rojas, Cedillo con Carlos Ruiz Sacristán, Adrián Layuz Vargas, Rogelio Montemayor y Vicente Fox con Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Calderón con Jesús Reyes Heroles, con Copel y Peña Nieto con Lozoya, deberían de ser investigados. No pretendan cubrir el robo a la nación a través de la demagogia, del impulso y crecimiento de las nuevas empresas de Estado para realmente poder iniciar la transformación de las empresas en el sector energético y apuntalar las finanzas de las mismas y del propio Estado. En México necesitamos frenar la corrupción investigando a los responsables del robo del patrimonio del Estado y tienen que reconocer que el día de hoy, y por eso hablo de esto, ustedes mañosamente están dejando para la madrugada el tema central de los egresos. No es nada más lo que algunos diputados han dicho, es que llegan tarde, no, es que quieren dar en la madrugada el golpe a la nación con el tema de los pasivos financieros y con estas asignaciones a los estados que los tienen, decía un diputado, casi en calidad de extorsión a los gobernadores. Es muy penoso, por ejemplo, y ojalá los del PRD se deslinden de este gobernador que está, culmino presidente, estoy en mi intervención, que está llamando a votar a los del PRD a favor de esta reforma, Núñez, el tabasqueño. Es una vergüenza para los tabasqueños que son un ejemplo de lucha. Ya por eso Andrés Manuel López Obrador desde hace días ha llamado a los gobernadores a actuar con valentía, amparándose, llevando las controversias constitucionales e impedir este atraco a sus conciudadanos. Obviamente Núñez, lo menos que podríamos decir es que no está a la altura de los tabasqueños que sí saben luchar, que están en resistencia, que se están defendiendo. Él de manera muy cómoda le exige a sus diputados y senadores que él piensa que son de él, que llamen para esta entrega que ya un diputado del Verde Ecologista venía aquí a decir, es que los vamos a tratar bien. Piensan que así van a controlar a la nación a base de extorsión, a base de corruptelas, a base de involucrarlos en este tipo de acciones y están equivocados. El pueblo es mucha pieza, sobre todo el de Tabasco, porque tienen la herencia y la enseñanza de un gran dirigente como es Andrés Manuel López Obrador, que está llamando a que los mexicanos no nos dejemos de este atraco a la nación que ustedes están cometiendo con estas reformas. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene la palabra también para presentar su moción suspensiva el diputado Silvano Blanco de Aquino. Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de las pocas diputadas y pocos diputados que están aquí en el Pleno. Bueno, no es de extrañar que en esta Cámara, donde estamos obligados nosotros a respetar las leyes, continuamente seamos quienes promovamos precisamente la violentación de las mismas. Y lo refiero porque en la Comisión de Hacienda, cuando aprobamos estos dictámenes, no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento de la propia Cámara, del reglamento que tenemos. Es decir, el día en el cual nosotros en la Comisión, ya en el Pleno de la misma, discutimos estos dictámenes de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de la Ley de Coordinación Fiscal y lo del Fondo del Petróleo, fue un dictamen totalmente distinto al que había turnado el Ejecutivo y nos lo entregaron pues ese mismo día, el día de la sesión
cuando el reglamento plantea con mucha puntualidad que los dictámenes se deben de entregar 5 días de anticipación. Pero además se hicieron una serie de modificaciones y cambios profundos en los dictámenes. Y por eso nosotros planteamos de que se diera un espacio de discusión, porque ninguno de nosotros en la comisión tenía la información precisa de qué íbamos a votar y qué íbamos a discutir en ese momento. Derivado de eso, pues estamos precisamente solicitando de que se apruebe esta moción suspensiva y se regrese nuevamente a la comisión. Digo, entendemos de que esta es una decisión política ya tomada. Sabemos efectivamente de que pues ustedes van a cumplir su tarea, es decir, van a aprobar estos dictámenes como lo han hecho con los dictámenes anteriores por consigna. Le están haciendo, y usted lo sabe muy bien, un grave daño al país. Y están, a final de cuentas, también haciéndole un daño pues a su mini presidente. Este señor va a pasar a la historia precisamente como lo más nefasto que hay, decíamos nosotros, pues comparado con Antonio López de Santana. Contrario a lo que a nivel internacional se está dando, él está totalmente anclado a la economía norteamericana. Ustedes estarían encantados, yo creo, de firmar una anexión a Estados Unidos de Norteamérica, porque si la política internacional está cambiando, si el BRICS está creando una nueva banca de desarrollo a nivel internacional, pues ¿por qué nuestro país no puede estar volteando los ojos efectivamente a esa nueva banca de desarrollo y tratar de tener nuevas alternativas de economía? Pero lo hemos dicho con mucha puntualidad, no es un problema de recursos económicos en nuestro país. En el 2001, el presupuesto de egresos de la Federación fue aproximadamente de 1.300.000 millones de pesos. En este año aprobamos un presupuesto de cerca de 4.6 mil millones de pesos. Es decir, recursos económicos ha habido. En todos esos años se ha incrementado notablemente el presupuesto de egresos de la Federación. Lo que ha permeado es la ineficiencia y la corrupción. Hubieron miles y miles de empleos en las administraciones del PAN indebidamente de primer nivel y el PRI la sigue manteniendo. Y en el tema de la corrupción, pues ahí está. Ustedes lo que quieren hacer es aplicar la política de los gatos. El gato cuando defeca, agarra y donde hay tierra, le echa tierra al excremento para que no huela. Eso exactamente es lo que están haciendo ustedes el día de hoy. Le están echando tierra al excremento del pasivo laboral, porque si se revisa adecuadamente el tema del pasivo laboral, vamos a encontrar que no solamente ahí hay derechos de los trabajadores, sino vamos a encontrar también de que hay una serie de corruptelas que ahí precisamente es donde ustedes quieren tapar ese excremento que provocaron las administraciones anteriores y esta propia administración. Porque ¿cómo pensamos que recibe esta administración con un pasivo laboral de 765.000 millones de pesos y en la actualidad este pasivo laboral ya anda rondando en 1.300.000 millones de pesos? Es decir, en ese cajón del pasivo laboral, pues por supuesto que hay corruptelas y por eso ustedes no quieren que se abra ese cajón de la corrupción, que es de lo más lesivo, hemos dicho nosotros, que impacta mucho más en la economía del país, como impactó el FOBAPROA, que hasta la fecha seguimos nosotros destinándole recursos de la Federación año con año. Pues por eso nosotros estamos convencidos que con el trabajo de la izquierda unida, de la gente consciente, a final de cuentas, en el 2015 habremos de revertir este tipo de irregularidades y el grave atentado que le hacen ustedes a la nación. Es todo, presidente. Eso lo tendría que hacer. Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva el diputado Ricardo Mejía Verdeja.
4 de ustedes, ya nada más falta Malú. Ya pasaron 3. Gracias, presidente. Como integrante de la Comisión de Energía, donde sesionó Comisiones Unidas de Hacienda y de Energía, me parece que si algún dictamen tiene que ser objeto de una moción suspensiva es este, porque no sesionó la subcomisión encargada de elaborar este dictamen y de manera unipersonal, de manera excluyente, teniendo el dictamen bajo el brazo, la comisión se integró por 3 personas. Juan Bueno Torio, que fue el único que hizo el dictamen. Y por eso nosotros, además del fondo, además de la sustancia del documento, nos parece que hay un vicio de origen y sería no solo un acto de traición a la patria, sino una irresponsabilidad parlamentaria aprobar este documento que elaboró Bueno Torio con Luis Videgaray y Miguel Masmájer, el subsecretario de Ingresos. Así como otros documentos los elaboró Aurelio Nuño y Castillejos y los enviaron por correo electrónico a los senadores para que los votaran, este es el mismo caso. Y además queremos denunciar y señalar la extorsión política del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su subsecretario, Miguel Masmájer, para presionar a gobernadores que les van a bajar las participaciones y que los van a sancionar en los recursos si no obligan a los diputados de sus estados a votar a favor de este atraco a la nación. Es lo único que faltaba. Ahora delincuentes y extorsionadores, además de que van a hacer negocios con el petróleo, no negocios para el país, negocios para ellos. Y en ese sentido nosotros sí hacemos esa denuncia pública. Nos parece que un tema además que tiene que ver con los ingresos nacionales, con el 35 al 40% del presupuesto del país, que son los ingresos petroleros, no puede verse con frivolidad. Aquí cuando presentó el dictamen el presidente de la comisión no había casi ningún diputado, todavía no lo hay. Ese es el interés que les despierta esta discusión. Por eso nosotros planteamos una moción suspensiva en términos del artículo 122 del reglamento. Este tema no es un tema de ruleta, no es un tema de casino ni de quinielas, es un tema del país, es un tema de responsabilidad fiscal. Y quiero decirles además que sus atracos ya han permeado en el país a pesar de toda la propaganda gubernamental. Hoy, según una encuesta de un medio nacional, el 60% de los líderes del país, dígase empresarios, líderes sociales, líderes culturales, el 60% reprueba a Peña Nieto. No ha habido un presidente en la historia con ese nivel de desaprobación. Y le dan una calificación reprobatoria de 4.9. Y además, la mentira de las tarifas ya nadie la cree. El 61% de la población considera que van a aumentar los precios de la luz y de los combustibles. Por eso, compañeros del movimiento progresista y de la izquierda, esta lucha no es en vano. A pesar de las burlas, a pesar de los gritos, a pesar de la mayoría mecánica que rechaza una a una nuestras propuestas, el pueblo de México está pendiente de lo que estamos haciendo. Está pendiente de los aumentos, está pendiente de la corrupción, está pendiente del pasivo laboral, está pendiente del regateo escandaloso con los gobernadores para condicionar los votos. Y por esa razón, 66% de la población cree necesaria la consulta popular para echar atrás esta reforma privatizadora y corrupta
que con traición a la patria han decretado. Por eso, presidente, pedimos una moción suspensiva y que se regrese el dictamen buen notorio para que sea un dictamen de comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal también para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Magda. Con el permiso de la presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, a lo largo de la presente semana he presentado diversas mociones suspensivas, consciente de la dificultad de que pudieran proceder, ya que los partidos progresistas no conformamos la mayoría de esta Cámara de Diputados, pero convencida de que sí representamos el sentir mayoritario de la población. Fiel a mis principios y a mis convicciones, he denunciado desde esta tribuna mi oposición a que los mexicanos seamos despojados del petróleo, de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Me he pronunciado en contra del uso de la técnica del fracking para extraer el gas shale, porque está demostrado que contribuye a la contaminación del ambiente y atenta contra la salud de los mexicanos. Me expresé también en contra de la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas privadas. Y hoy no puedo dejar de pasar la oportunidad de manifestar mi repudio al dictamen que se somete a consideración de esta Asamblea Parlamentaria, porque en concordancia con los dictámenes que han sido avalados por quienes han instaurado una dictadura partidista, también afectan al pueblo de México. Y ello lo sostengo porque si bien las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal afirman buscar fortalecer la progresividad en los términos económicos a favor del Estado mexicano para contar con mayores ingresos, por otra parte se consigna en el título sexto relativo a disposiciones finales la prohibición a que las utilidades de los contratistas y asignatarios se repartan entre sus trabajadores. ¿Qué significa ello? Pues en lo jurídico una violación flagrante al artículo 123 constitucional que en su fracción 9ª garantiza a los trabajadores el derecho a una participación de las utilidades de las empresas y en lo político un desprecio por la clase trabajadora de este país. No basta con el hecho de que el artículo 62 en su segunda parte contemple la posibilidad de que conforme a la legislación laboral pueda otorgarse a los trabajadores incentivos, compensaciones, bonos, gratificaciones o comisiones por el desempeño de su labor, para considerar que ello redituará un beneficio adicional al salario de los trabajadores que empleen los asignatarios o contratistas, pues bien sabemos que esas canonjías son para unos cuantos y están sujetas a criterios de discrecionalidad. El Partido del Trabajo no puede admitir este atropello a los trabajadores. Es injusto, discriminatorio y contrario a los derechos humanos y solamente beneficia a los dueños del capital. Los trabajadores tienen derecho a recibir los beneficios de su trabajo para gozar de una vida digna para ellos y sus familias, y el dispositivo enunciado les coarta esta posibilidad. El derecho a un salario justo y a recibir utilidades es una parte fundamental del derecho al trabajo y es acorde con el marco jurídico internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23.3 dispone: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquier otros medios de protección social. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que se proporcione como mínimo a todos los trabajadores y un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie. Y en el mismo sentido podríamos señalar otros tratados suscritos por México y que a partir de la reforma al artículo 1 constitucional son de observancia obligatoria en el territorio nacional. Por lo expuesto, es inconcebible admitir a discusión un dictamen a todas luces contrario a la Constitución General de la República y a los tratados internacionales. Y basta el análisis de esta causal para señalar la improcedencia del dictamen y, por lo tanto,
Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la moción suspensiva a fin de que se devuelva a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía y se corrija este agravio a los trabajadores de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Finalmente, también para presentar su moción suspensiva tiene el uso de la voz la diputada Marta Lucía Micher Camarena. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. El interés primordial de la izquierda progresista es contar con una legislación que permita que el beneficio de la riqueza natural de nuestro país se distribuya conforme a criterios de equidad y de justicia social. Y para ello requerimos un esquema que permita que todos los fondos del Estado alienten el desarrollo social y económico de la nación, precisamente para beneficiar a la población con estos recursos económicos que tiene el Estado. Por ello, muchos gobiernos firman contratos con compañías internacionales para desarrollar y comercializar precisamente sus hidrocarburos. Sin embargo, negociar un contrato ideal es de vital importancia precisamente para que los esfuerzos de los estados por obtener beneficios a partir de sus recursos naturales sean efectivos. Por ello, los términos de los contratos son muy importantes precisamente porque ahí es donde se define lo que una nación habrá de tener de ganancia en sus recursos y sobre todo si el gobierno tendrá o no la autoridad regulatoria para fortalecer todos los estándares para operar en temas de medio ambiente, de salud, entre otros. Por ello, compañeras y compañeros, también se espera que el Estado provea de igual manera un ambiente positivo de inversión que promueva el crecimiento económico. Por eso, estamos preocupados y estamos preocupadas de que a la hora de negociar, a la hora de acordar, a la hora de convenir, el Estado tenga todas las condiciones precisamente en contratos sobre eventos inesperados. Por ello, el no dejar claro y bajo términos transparentes y precisos dichos detalles puede poner al Estado en clara desventaja. Los gobiernos deben evitar que no tengan complejidad ridícula los contratos. En la medida de lo posible, es una medida sana, muy sana, negociar contratos simples y con reglas que dejen poco margen a la discrecionalidad. Por ello, los contratos deben ser evaluados sobre las bases de los incentivos que generan su operación bajo distintos escenarios. Asimismo, los contratos deben considerar el riesgo inherente en la extracción de hidrocarburos, por lo que debe de considerar medidas como la reducción de áreas contractuales con el fin de optimizarla. El dictamen que hoy se presenta se centra en un mecanismo de altísimo nivel de discrecionalidad para definir precisamente los términos económicos de los contratos, así como las modalidades que estos adaptarán para cada proyecto de producción, lo cual representa una gran omisión en la legislación secundaria. Tampoco se define de manera puntual las características que deben satisfacer las variables que inciden directamente en el porcentaje de las utilidades que el Estado recibirá. También se acota muchísimo los niveles de transparencia, de rendición de cuentas y abre las puertas a la corrupción y pone en riesgo el patrimonio de las futuras generaciones del país. Nos preocupa que la ejecución de las deducciones,
la supervisión, sea la parte más endeble y la parte más crítica de los contratos. La experiencia internacional nos señala que si no hay una adecuada supervisión, la renta petrolera que percibe el Estado tiende a ser menor o inclusive es nula en los primeros años de los contratos. Este dictamen, compañeras y diputadas y diputados, es omiso en cuanto a que no provee de herramientas a la autoridad para que las deducciones estén acotadas y no se generen abusos por parte de las compañías petroleras internacionales. No estamos de acuerdo en que se abra la puerta a más discrecionalidad en materia de contratos. Y este dictamen pretende dejar un abanico de posibilidades para que las empresas internacionales negocien con el Estado la extracción de hidrocarburos, pero en mayor desventaja. Nos preocupa la opacidad en los procesos de licitación de los contratos y es de mucha importancia que profundicemos precisamente en las ganancias para el Estado derivadas de la renta petrolera. El Estado debe transparentar los ingresos, debe transparentar qué va a hacer en materia de exploración y extracción de los hidrocarburos. Para ello, el dictamen debe establecer de manera clara, concreta y precisa las concepciones que la Secretaría, de Hacienda y Crédito Público deberá hacer de carácter público a través de su portal de Internet, así como la información pertinente. Por ello presentamos esta moción suspensiva, para que este dictamen se devuelva a las comisiones de unidades de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con objeto de que se subsanen las violaciones a los derechos humanos que impiden al pueblo de México el acceso a los beneficios del desarrollo, de los beneficios derivados de los recursos naturales, así como para que se subsane los principios de legalidad, de equidad y de transparencia. Gracias. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada. En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la diputada María San Juana Cerda Franco. Presidente, ¿con quién, como es de tu conocimiento, el lunes 11 vamos a tener y martes 12 la primera reunión parlamentaria con Argentina? Entonces, diputado, es muy clara la votación, diputado. Sí. Yo les pido que pudiéramos comenzar con el desarrollo de una sesión que nos espera muy larga, ¿no? Con su permiso, diputado presidente. Señoras, señores legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que México necesita cambiar a fondo sus estructuras económicas, políticas y sociales para construir un proyecto de nación de cara a los desafíos del siglo XXI. Un proyecto donde nuestra economía sea competitiva a nivel global, donde los derechos sociales sean exigibles, los derechos humanos se respeten plenamente y se cierre la brecha de la desigualdad. El Estado de Derecho tenga vigencia y que haya democracia en todos los ámbitos de la vida pública nacional. La reforma energética es una de las transformaciones estructurales más profundas de México contemporáneo, que plantea los retos de garantizar la seguridad energética. Permítame, diputada.
le voy a pedir un momento, suspendemos su posicionamiento, vamos a abrir el tablero para recoger la votación respecto de si se admite, si se acepta para su discusión la moción suspensiva. No quiero que vaya a quedar en este tema absolutamente ninguna duda. Ruego a la Secretaría, abra el tablero de votación por 5 minutos para recoger la votación respecto de si se admite, si se tomen, permítanme un segundo, déjenme decir que se va a votar. 5 minutos para ver si se admite la moción suspensiva. Todas las votaciones que hemos dado, todas, absolutamente todas, han sido de 5 minutos. No, 5 minutos, diputado. A que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de la aceptación de la moción suspensiva o no. Bueno, en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 5 minutos para que los legisladores emitan su voto. No sé qué pasa Aprovecho con el tablero, para comentarle que el dictamen, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Le comento que con motivo de la mencionada reforma se establece un nuevo régimen en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en nuestro país, puesto que permite que dichas actividades se efectúen mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o bien mediante contratos celebrados entre el Estado con particulares o con empresas productivas. En este sentido, se modernizan los mecanismos a través de los cuales la nación aprovechará los recursos del subsuelo, incorporando la participación de los particulares en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a nombre y por cuenta del Estado, de manera que se mencionan los ingresos de la nación derivados de las actividades mencionadas, al mismo tiempo que se garantiza la estabilidad económica del país. Aunado a lo anterior, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, entre otras obligaciones, en su artículo 4, transitorio, señala que el Congreso de la Unión deberá adecuar el marco jurídico para regular, entre otros tópicos, las modalidades de contratación, así como las de las contraposiciones que deberán cubrirse a los contratistas. Dicho artículo precisa que dichas contraprestaciones serán, entre otras, en efectivo para que los contratos de servicios, un porcentaje de utilidad para los contratos de utilidad compartida, un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida, la transición onerosa de los hidrocarburos una vez que se extraigan del subsuelo en los contratos de licencia o bien una combinación de los anteriores. Por otra parte, el artículo 10º transitorio del decreto antes mencionado señala que el marco jurídico deberá adecuarse para precisar que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar las condiciones económicas de las licitaciones y contratos en relación a los términos fiscales para que la nación obtenga ingresos que contribuyan a su desarrollo en un largo plazo. En este tenor, la iniciativa que se dictamina tiene por objeto establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realizan a través de las asignaciones y contratos a que se refiere el 7º párrafo del artículo 27 constitucional, por lo que propone un cambio radical en relación con el tratamiento de los ingresos que el Estado obtiene a partir
de las actividades de exploración y extracción de petróleos con el fin de maximizar la captura de la renta petrolera. El nuevo régimen de exploración y extracción de hidrocarburos que se plantea es acorde a los estándares internacionales, ya que incorpora los mecanismos más eficaces que promueven el desarrollo de la industria petrolera al contemplar elementos que incrementen los niveles de exploración y extracción de hidrocarburos, lo que traerá como consecuencia inversiones acordes con una nueva política energética nacional que incremente los ingresos petroleros en beneficio de la nación. Por otra parte, la iniciativa de materia de dictamen considera establecer disposiciones referentes a la supervisión y administración de los aspectos financieros de los contratos, con el fin de crear mecanismos mediante los cuales el Estado asegura el cumplimiento de las responsabilidades contractuales financieras y las obligaciones que deriven de los términos fiscales de los contratos. Asimismo, en la iniciativa sujeta a dictamen se conservan diversas obligaciones relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de que la información asociada con la contraposición y los ingresos obtenidos y por los contratos y asignaciones que sea de fácil acceso y se presente de manera sencilla al público para que se pueda dar seguimiento a los recursos generados que deriven de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Además de lo anterior, la propuesta del Ejecutivo Federal plantea adecuar el marco jurídico vigente, específicamente la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal. En este momento regresamos al Pleno para ver lo que está sucediendo. ¿Quién falta de su voto? Sentido de su voto. A favor. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Miren, a ver, escúchenme un momento. Escúchenme un momento. Permítanme tantito. Vamos a declarar un receso hasta en tanto hay quórum. Estamos en una sola sesión. Se declara un receso en tanto se restablece el quórum de la sesión para poder seguir sesionando. En este momento, el presidente de la mesa directiva decreta un receso para continuar con estos trabajos en torno al análisis y la dictaminación de las leyes secundarias en materia de reforma energética. Se continúe un poco más adelante, ya que se establezca el orden en el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo lo invito a que nos acompañe a hacer un corte. Enseguida regresamos. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión.